Poeta, cantante, compositora, productora, docente y hasta acróbata, al menos hasta hace un tiempo atrás. Es fernandina, nació en Maldonado hace 33 años y luego de estar un año radicada en Barcelona, hoy está definitivamente radicada nuevamente en París. Vivió desde su infancia hasta la primera juventud muy cerca de la playa, un horizonte que define en buena parte de su mirada contemplativa y también su perspectiva universal. Frágil en diamantes en el cielo. Mucho antes de involucrarse seriamente en el mundo musical, incursionó en la poesía y publicó, de hecho, un poemario bajo el nombre de Día para pescar un sueño. Pero mucho antes, incluso, estudió teatro y comenzó a indagar en las artes circenses. En tiempos de sinergia, mi corazón vagabundo expira fuego de auroras imparables. Mi silencio grita como animal salvaje y se lleva las angustias a otra parte. ¿Quién iba a decir que el amor es un descampado al que llenas de luz? En 2015, luego de estudiar diversos instrumentos, lanzó su álbum debut, Canto Ancestral, un trabajo en el que conviven 13 canciones que van desde el candombe al samba, de la bossa a la murga canción, pasando por el samba, con Z, el reggae o la chacarera. Y el sucesor de este canto ancestral fue Lumbral, 2 años más tarde, un disco introspectivo que se expande por otros universos sonoros y entre las guitarras se mezclan el sitar, las lonjas, el udú, el jarrón de barro o el xilofón. Algunas canciones tienen aire de autopropósito o autodefinición. En 2020 grabó un EP junto al guitarrista y compositor Eduardo Larbanois, con quien años antes había estudiado y al que titularon Elogiando el viento, un trabajo que reúne versiones de Zampayo o como esta otra de Benavides y Biglietti. Ese lugar, si es que existe, tendrá que ser como un playo donde se nivelen todos la misma tierra pisando. Y así como colaboró con el Larva, también lo hizo en la Sideral Orión, junto al argentino, el de la Patagonia, Lisandro Aristimuño. Flotan nuestros cuerpos en otra galaxia, tal vez en otro tiempo estarás tú. Libero tu camino y no dejo rastros míos, quizás nos encontremos en Orión. Y casi en simultáneo grabó a medias también Profundo con Julieta Rada, un candombe con secuencias electrónicas que reza: no nacimos de esta forma tan pasajera, tan austera, tan así. No, no nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera.
Y la determinación le llevó a buscar por distintos horizontes y oportunidades hasta encontrar Viento en Vela. Uno de los proyectos más desafiantes y conmovedores llegó en el 2023 como parte de una residencia artística. Fue gracias a un fondo de Ibermúsicas que llegó a la casa de Don Atahualpa Yupanqui y Nenette, Paul Pepín Fitzpatrick, en el Cerro Colorado, allá en Córdoba, y tras recorrer el paisaje instaló su home studio en la cocina del hogar. Allí comenzó a tejer un repertorio nuevo, inspirado, impregnado de la mística de aquella célebre pareja artística, pero por sobre todo en los misterios de Nenette, la prestigiosa compositora y concertista clásica franco-canadiense, que había resignado su gloria artística para dedicarse al cuidado familiar y que en la hegemonía patriarcal había firmado su obra con el seudónimo de Pablo del Cerro. Claro, Paul de Cerro Colorado. Soy el mito, el misterio, el silencio y la desaparición. Las cartas sin fecha y sin nombre, la no nombrada, aquí estoy. Muchas de las músicas de Yupanqui, más de 65, entre zambas, vielitas, bagualas, milongas o chacareras, llevan en los registros de Sadaic aquella misteriosa firma, una adaptación masculinizada de Paul de Cerro Colorado. En las sombras, Nenette musicalizaba los versos de Yupanqui e incluso componían al piano una serie de temas instrumentales que Don Atahualpa luego adaptaría a la guitarra, grabando y mostrándolos al mundo. La música le ha llevado a conocer distintas culturas del mundo y explorar ciudades de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, España, Italia, Austria, Portugal y por supuesto también Francia, donde hoy reside y cursa etnomusicología. Viene de una gira por Maldonado, La Valleja y Canelones y el próximo jueves 20 de agosto a las 20 horas se presenta aquí en Montevideo en la Alianza Francesa. Tal vez será en París, tal vez en Uruguay, la gran sede que vamos a armar. De Nenetianas y Delirios es como se llama este espectáculo que reúne dos momentos de su recorrido artístico: la investigación sobre Nenette, la compañera creativa de Atahualpa Yupanqui, y las canciones de Delirios y Granadas de su próximo disco. Es un placer para La Música Me Llueve recibir entonces esta noche a Melanie Lurassi. Yo quería mi tierra y tú me dejaste acá, la vida impredecible sí será. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuánto recorrido? Wow. ¿Cuánto trayecto? Iba escuchando y diciendo, uy, Dios mío, esto no me lo esperaba. No hace tanto que arrancaste, además. Pero bueno, has andado un montón. Sí. Es que pasa, no sé, a mí me pasa como la vida muy rápido a veces, me di cuenta. Y sí, arranqué en van a ser 10 años. 2015... 11, bueno, ahí va, ese es el comienzo de edición, ¿no? Estos días estuvimos discutiendo justamente cuándo comienza la carrera de alguien, ¿no? Cuando publica y lo hace oficialmente o cuando viene trabajando ya desde mucho antes. Yo no sé, tengo como dos teorías. Por un lado digo, bueno, no sé, cuando te subís a un escenario, pero no, yo tengo más fijo como esa sensación de cuando hay un proceso como de alguna manera, no sé, terminado. Entonces, como cuando hay una obra hecha por ahí puede ser en el 2015, sí. Yo recién hacía un repaso y obviamente algunas de las canciones de la primera parte de este recorrido eran de aquel debut, ¿no? Discográfico. ¿Qué te pasa cuando escuchás hoy algo que grabaste hace 15 años? Como que no me gusta cómo cantaba, ¿no? Digo, ay, cómo hubiera hecho todo esto diferente, ¿no? O por lo menos digo, como que distinta la búsqueda mía hoy en día, pero claro, también soy consciente de que es una búsqueda y que al final uno va afinando su propia búsqueda. Entonces también como que digo, bueno, me doy un poco de palo, pero un poco de no sé, como de aceptación, de decir qué lindo que pude hacer eso con los recursos que tenía y con
lo que podía hacer en ese momento y que me parece también maravilloso. ¿Y solo lo técnico prestás esa atención o también en los géneros en los cuales entrabas o las temáticas que abordabas? Claro, por ahí hacía... Igual siempre estuvo, porque si vos te pones a mirar mis discos, inclusive en el primero, están, bueno, géneros latinoamericanos, está el viaje, está la migración, está el mar. O sea, siempre hay cosas que están y que están hasta hoy en día. Pero bueno, hay otras que digo, claro, no tienen como cierta coherencia o quizás hoy en día tendría otra coherencia para mí lo artístico, pero sí que hay un hilo conductor que eso yo lo puedo ver. Mucho Brasil, ¿no? Si prestas atención, hay mucho Brasil en el primer trabajo. Sí, pasa que en realidad cuando empecé a estudiar música, las primeras cantantes con las que conecté un montón para cantar eran brasileras. Escuché mucho a María Rita, Elis Regina, cantaba con esas cantantes, entonces era claro que me iban a calar, ¿no? De alguna manera. Yo decía, antes de empezar a componer, antes de grabar tu primer disco, ya había una cuestión de búsqueda poética, ¿no? Que obviamente tiene que ver, después eso se traduce en versos, ¿no? Y se conforma canción. Es otra búsqueda igual, pero es parte como de un principio. ¿Qué pasa con la poesía? ¿Sigue habitando? ¿Seguís generando material? ¿Cómo mirás aquella publicación? Sí, y de hecho siento que estoy como en debe, porque desde que soy muy niña que escribo y siempre escribo, ahora capaz que no tanto, pero de hecho para este nuevo disco que voy a sacar, que se llama Delirios y Granadas, lo quiero sacar junto a un libro de poesías y de textos, porque tengo un montón y siempre digo, es un debe volver a sacar textos que para mí no son música, o sea, son textos, son poesías. Y para este disco sí que va a salir algo de texto. ¿Y cuando componés al unísono con la música? O sea, ¿nace medio como de la mano? Cada una es como diferente, ¿no? Por ejemplo, ahora en este proyecto de Je suis Nénette hubieron como diferentes cosas, ¿no? Pero en general es como medio al mismo tiempo, ¿viste? O por ahí me va pasando que voy como tirando ideas y voy escribiendo y después de repente me quedo un rato escribiendo y digo, bueno, voy a escribir otra estrofa, pero ya tengo la melodía en la cabeza. Entonces va un poco de la mano. Uh-huh. De esa primera etapa, que es una etapa muy volcánica, ¿no? Efervescente, donde tenías muchas ganas de hacer canciones también, es que surgen, por ejemplo, esta alondra con la que abríamos hoy más temprano, y surge también esta otra, que se llama Piel de Miel. Sí. ¿Cómo se produce aquel registro? ¿Cuál fue el periplo que hiciste para grabar, para el debut discográfico? Para el primer disco, bueno, hice un viaje por Latinoamérica. Ese fue como... O sea, ya antes me había pasado... Yo trabajaba con Nahuel Bentancur, que es un guitarrista de Maldonado, y veníamos haciendo música hacía un tiempo. Y él me había dicho como que quería empezar a grabar. De hecho, fue su primer disco grabado, él. Y bueno, yo me iba a viajar por Latinoamérica y ahí compuse varias canciones, y cuando volví le dije, bueno, dale, si querés lo hacemos. Y la verdad es que fue en su cuarto. O sea, este disco está grabado en un lugar que él empezó a montar como un estudio. Y bueno, y ahí fue grabando un montón de cosas, que hay un montón de arreglos preciosos que son de Nahuel. Pero bueno, está digamos, como el eje vertebral es ese viaje que hago por Latinoamérica, que son 8 meses. Hay canciones que están muy vinculadas a eso y a otras cosas. Y sí, Piel de Miel es como la canción medio hit de ese disco. Y después es muy, muy curioso porque me voy a hacer un viaje por España, por Europa. Y en un momento me detuvieron en París porque estaba tocando en la calle. Y unos amigos que vivían en Polonia me invitan a Polonia y me voy a Polonia y grabo el videoclip que es en un bosque de Polonia. Y ese es un poco... ¿De esta canción? De esta canción, sí. Buenísimo. Que yo dije, pensé que iban a pasar las imágenes, eso estaba lo de Nénette, pero es un videoclip que estoy en bosques de Polonia, o sea, haciéndolo. Buenísimo. Sí. Muy gracioso.
Obviamente que tal lo que vos decías, ¿no? Ese viaje influyó muchísimo. Muy curioso porque también el resto de las canciones están muy ligadas a los viajes, ¿no? A estar a distancia de tu casa materna, por decirlo de alguna manera, ¿no? De tu casa de origen. Sí, creo que siempre o sea, como que me atravesó mucho esto de los paisajes sonoros, y es algo que ahora como que lo entiendo mucho más también con esta carrera de etnomusicología y a través de también estos profes de la universidad, que nunca lo había pensado, ¿no? Como esta cosa de componer según los paisajes que me atraviesan, según las vivencias que voy sintiendo que me van pasando, pero también esa conexión con el espacio, con la naturaleza y con el lugar que estoy habitando, ¿no? Entonces creo que eso siempre ha sido una inspiración en mi vida, y esa distancia que también tengo de la mía propia, ¿no? Porque, por ejemplo, en el proyecto con Nenet, Coya, que es el hijo de Atahualpa, decía algo muy interesante, que hablaba de Nenet, y decía esto de dar lo mejor de sí en una tierra que no es la de uno, ¿no? Y hablaba mucho de que si bien fui a Cerro Colorado a hacer este proyecto y a componer estas canciones, en mis paisajes sonoros está el mar, por ejemplo. Entonces, evidentemente en la música, aunque no lo quiera, me va a... O sea, como que me atraviesa la musicalidad del mar, no sé cómo explicarlo, pero hay algo de eso. Que tiene una dinámica propia, además, ¿no? No solamente el horizonte limpio, sino que no es quieto generalmente, mucho menos el mar nuestro. Sí, en eso de que el paisaje condiciona la composición, me acuerdo, vos que estudiaste con Eduardo Larbanois, una vez me decía... La gente habla de la milonga como si hubiera una sola milonga, y hay una milonga que es mucho más distendida, que es generalmente la milonga de pradera, pero si la mirás y prestás atención, la milonga compuesta entre las sierras es mucho más apretadita, ¿no? Claro. Es mucho más acompasada, tiene otra, como otro aire, y eso es un condicionamiento, ni que hablar del paisaje. ¿Qué te inquietaba? ¿Por qué escribías cuando comenzaste a escribir canciones? Uf, qué pregunta. Creo que yo tengo un recuerdo muy, muy específico, porque es cierto que empecé desde muy niña con el teatro. Para mí, o sea, lo artístico, estar arriba en el escenario siempre fue parte de mi vida, eso es innegable. Pero hay un quiebre en un momento que estoy en el liceo, y es como que empiezo como todo un proceso como medio de cuestionarme la vida y de ver que hay cosas que digo, esto no está bien, ¿no? Como que sentía que estábamos como medio adormecidos los seres humanos en esta cosa de reproducir siempre lo mismo, ¿no? Y no sé, hice como un quiebre de sentir que algo no estaba bien en general, como en el mundo, y empecé como a hacer preguntas, entendí también, bueno, la historia de mi abuelo, que fue preso político, como que todo eso, empecé como a tener curiosidades sobre el mundo en general, y yo me recuerdo que uno de los primeros textos que escribí cuando tenía 16 años, que lo escribí en el liceo, llamaba Apocalipsis Social. Y era como que hablaba de todo lo bruto y de todo lo que me parecía como muy, no sé, como muy feo de la humanidad, y decía como que nos falta ¿no? Como la primavera, nos falta como, no sé, conectar un poco más con la belleza y la alegría de vivir, ¿viste? Y estaba como en ese rollo, y ahí como que empecé a escribir y no paré, ¿viste? Y en ese entonces, que vivía en Maldonado, iba siempre al mar a escribir. Yo me llevaba la guitarra, y las primeras canciones, Alondra, yo me acuerdo, la escribí bajando por la parada 25 de La Mansa, que es donde vivía mi familia, tipo bajando ahí y pegándome en el cuerpo porque no sabía tocar la guitarra, y cantaba y componía canciones así al principio. Era como una necesidad. Y sí, como muy mirando la naturaleza y diciendo, esto está vivo, o sea, como los que estamos a veces muriendo somos nosotros, ¿no? Como conectar con la vitalidad, y eso me hizo muy bien también. Yo creo que con el tiempo me di cuenta que la música también es como que te salva, ¿no? De situaciones que por ahí adversas que están pasando alrededor. Y era el lugar donde me podía ir y sentar y conectar con un lugar que para mí era maravilloso. ¿Abandonaste el circo totalmente? Nosotros compartimos, tuvimos una experiencia común, fuimos parte de un momento de la compañía XYZ, trabajando obra, ¿no? Y me acuerdo, vos en ese momento tocabas flauta traversa. No, yo no. ¿No? Tocaba algo, pero algún instrumentito tipo chiquitito. No, la flauta traversa no. Yo tenía... No, era Lucía Lanz. Era Lucía. Sí, ahí va, no, vos tocabas tocabas, sí, tenés razón, era como un instrumento... Una calimba. Ahí va, una calimba. Sí. Calimba. ¿Te acompaña todavía o no? No, no sé, puede ser igual, puede ser, porque tengo como una...
tengo una cuestión con esto de que voy dejando lugares y siempre tipo, o le dejo un instrumento a algún amigo y no sé qué, y de repente llego a la casa de un amigo y le digo, ay, ese instrumento, no sé qué, y me lo vuelvo, y entonces como que por ahí la tengo, sí, puede estar en alguna casa de alguna amiga o puede estar en algún lugar de algún rinconcito de la casa de mis padres. Seguís teniendo el espacio de circo para las infancias, pero Sí. ¿vos seguís haciendo algo vinculado No. al movimiento corporal? Bueno, sí, este último tiempo volví así, retomé en Barcelona que estuve y en un momento le decía a mis amigas, ¿cómo quedaría volver a hacer acrobacia, no? Porque fue parte de mi vida durante mucho tiempo, pero no lo siento en este momento. Sí que sigo haciendo actividad física y me gusta jugar al tenis también, pero no, la acrobacia no volví. Tenía algo con el tema de las manos, ¿viste? Para la guitarra, que era como que me dejaba muy, muy duras los dedos. Así que abandoné. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Melanie Lurazzi. Vamos a, obviamente, escucharla cantar también en vivo. Vamos a hablar de su obra, de su recorrido, sus experiencias. Anduve investigando, yo les contaba recién la experiencia de Nenette allí en Cerro Colorado, ese espacio que compartía Nenette, obviamente, con Atahualpa Yupanqui y toda la historia que hay allí detrás, además de mitos y leyendas. Nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. No nacimos de esta fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. Me cuesta ver cómo siente este mundo de ahora y tan breve, trivial. Creo en la idea de no perder lo profundo, dejarse amar. Fórmula tan pasajera, tan austera, tan así. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. No nacimos de esta fórmula. No nacimos de esta fórmula tan pasajera. Ahí va. Esto es profundo. Está la canción que grabaste junto con Julieta, ¿no? Eso mismo. Ahí va. Un montón de canciones que grabaste como simples, que no son parte de ningún disco. ¿Las pensaste en algún momento incluirlas en algo, darles un concepto? Sí, en realidad tanto Orión como Profundo iban a hacer un disco y al final, bueno, salió lo de Nenette y ahora terminó transmutando en otro disco, pero la idea era que estuvieran en un disco y no lo descarto. Así que... Bueno, ahora están ahí como huérfanas, sueltas. Sí, porque entré como en un mundo también, estos últimos tiempos también estuve estudiando mucho producción y estuve haciendo cosas un poco más electrónicas que me recopa, o sea, como un poco indagar en eso. Se escucha. Pero sí. ¿Pero esto lo produjiste vos? Lo coprodujimos con Ariel Polenta. Y ahora como que ya había empezado un poco en esa, al final llegó lo de Nenette. Bueno, lo de Nenette lo produje todo yo. Yo soy Nenette, es como... Y si al final aparecen más canciones ahí con un poquito más de electrónica. Y bueno, y este disco que voy a sacar ahora sí es Miti Miti con Marcos Espósito. Y ahora se va a venir un disco nuevo con cosas un poco más locas, así. O sea, hay un par de discos entonces. Hay un par de discos para salir en la vuelta. Qué Sí, lindo. sí. Claro, lo de Nenette te puso ahí como en la encrucijada de también resolver vos, de hacer las tomas de sonido, ¿no? Que querías incorporar para después llevarte para procesar. No sé si lo resolviste todo ahí, en situ, en el cerro, ¿no? ¿Te llevaste Sí, material? Sí. No. Es que en realidad fue increíble porque... ¿Mezclaste ahí? No llegué a mezclar ahí, pero sí que... O sea, el disco de Nenette fue
toda una producción en la que llegamos, instalé el home studio, empecé a componer, hice una canción por día, la compuse y la grabé el mismo día. Eso es muy loco porque además, claro, yo un poco tenía las ideas en la cabeza, había anotado un montón de cosas y dije, quiero hacer un álbum. O sea, fuiste estudiada. Fui estudiada, muy estudiada. Pero nunca me imaginé que realmente iba a lograr hacer una canción por día. O sea, pensé que lo iba a intentar. Y la realidad es que en principio, yo pensé que estaba haciendo una maqueta y cuando quise acordar, los profes de la universidad que me acompañaron, que son Agus y Dani, que fueron los que me invitaron a hacer este proyecto, cuando empezaron a escuchar el tercer o cuarto día, me dicen, Mel, pero esto, o sea, no lo tenés que grabar más nada, o sea, ya está. Y yo me fui como autoconvenciendo de que también esos sonidos, esas imperfecciones, ese sonido de la composición hecha en el día, grabada en el día, era ideal. No toqué más nada. La única canción que tuve que tocar un poco después es Mondarnier Tango, que es la última canción, que es el único, de hecho, la única canción que no toco un instrumento yo, porque el resto todos los toqué yo. Es una pianista que es la pianista del hijo del Koya, que grabó. Y medio que me pudo mandar después la grabación del piano, entonces después hice unos detalles y grabé eso en París, pero es lo único. Es esto que está sonando, ¿no? Eso. Nosotras tenemos un secreto que nadie más lo puede saber. Yo quería mi tierra y tú me dejaste acá. La vida impredecible sí será. Si un día yo tengo otra vida, me gustarían los cerros con el mar, al borde de algún río cantarle mis canciones y llevarlas a pasear. Y aunque digan, nunca nadie lo va a saber. Si Pablo o Nenet, del cerro o del mar, no importa lo que digan ya. Por ahí nos preguntaban desde Maldonado, incluso, ¿no? Del departamento fernandino, ¿por qué firmaba como Pablo del Cerro? Yo lo dije más temprano, pero capaz que no se entendió del todo. ¿Por qué firmaba como Pablo del Cerro? Bueno, está en el nombre, ella se llamaba Antonieta Paul Pepín Fitzpatrick, y entonces es como que castellaniza el nombre Paul y del Cerro porque vivían en Cerro Colorado. Ahora la cuestión es que, claro, hace poco estaba haciendo unos estudios relacionados en género, decíamos con una profesora, bueno, se podría haber puesto Paula del Cerro, pero no, se puso Pablo del Cerro, un poco relacionado a esto, al género. Y bueno, así se llama, Pablo del Cerro, así firmaba en esas composiciones. Que son un montón. Que son un montón, son 60. ¿Qué te pasó más allá de la investigación que ya te condicionaba, ¿no? Ya uno llega, o una llega con determinadas ya estructuras previas, ¿no? Sabiendo un poco el lugar y las características que revestían todo este trasfondo, este mito, ¿no? ¿Qué te pasó cuando llegaste ahí? Que es donde se teje toda esa historia, ¿no? Y donde están de alguna manera también espectralmente todos estos relatos. Fue increíble, o sea, yo sentía como que no entendía qué estaba pasando, ¿viste? De hecho, esta invitación llega de Agus y Dani y yo nunca entré en contacto con la casa, ni con el Koya, que es el hijo de Atahualpa. ¿Es hijo de ella también? Es hijo de ella, sí, de Atahualpa y de Nenet. O sea, por quien ella de alguna manera resignó parte de su carrera artística, claro, para estar a su cuidado. Sí. Y claro, y en un momento estaba llegando al Cerro Colorado y no sabía lo que me iba a encontrar, ¿viste? Y fue muy curioso llegar y que me estuviera esperando el hijo de Atahualpa, su familia, que me recibieran, que me quedara en su casa durante 3 semanas. Y de repente el otro día despertarme y amanecer y desayunar con él y que me diga, bueno, porque claro, nosotros nos quedamos en la casita, que era como a unos metros de donde es el museo, donde es la casa donde la gente va y visita, donde tenía el home studio. Y claro, todas las mañanas así levantarme, y ese día me levanté y me acuerdo que todos se fueron caminando y el Koya me dijo, vení conmigo en el auto y te llevo y así vamos escuchando el disco que estoy haciendo, me dijo.
Y iba, de hecho en el documental se ve como unas imágenes que estoy así como bordeando el cerro. Y todo ese momento así de estar entrando a Cerro Colorado, de estar viendo dónde iba a estar yo esos días así, que bueno, es eso que están viendo ahí. Esas imágenes exactamente, estaba yo ahí en el auto con el collar con mi celular grabándolo. Sierra tupida, boscosa, sí. Y ahí entrando, ¿viste? Y claro, y decir como, ¿qué estoy haciendo acá? Y el collar hablándome y diciéndome, bueno, ¿dónde querés montar tu home studio? Ellos sabían que vos ibas a componer y grabar ahí. ¿Tenían claro eso? Eso lo sabían. ¿Y vos lo tenías claro? Y yo lo tenía claro, sí, o sea, que era lo que quería hacer. De hecho, me había conseguido todo, hasta los monitores, tipo, todo llevé. Obviamente lo tenía claro, si no hubiera llevado todo eso. Pero era como que yo no tenía claridad de si iba a ser posible. Claro. Y cuando llegué me dijeron, bueno, mirá qué lugar te queda más cómodo. Y encontramos, había una parte que estaba como depósito, que era la antigua cocina de Atahualpa y de Nanette. Porque hoy en día la cocina estaba en otro lado. Y la antigua cocina era tipo todo cajas, ropas, cosas tiradas acá. Y ahí monté tipo, bueno, eso que se está viendo ahí mismo exactamente, esa mesita, ahí estaba todo tirado. Y montamos la mesita, ese es el Colla escuchando las canciones. Todo se montó ahí, llevé mi micrófono, los monitores me los prestaron, el piano me prestaron. ¿Instrumentalmente con qué fuiste? ¿Llevaste guitarra, Llevé obvio? Guitarra. Allá ¿Fue el 4? No, el 4 venezolano no fue. Ahí me encontré con un bombo legüero, que hay... Bueno, de hecho, ese Mondarnear tango que estamos escuchando es una ridiculez que armé, pero es una especie de tango con un bombo legüero, o sea... Es bastante protagonista el bombo. Sí. Es que estaba ahí, dije, bueno, vamos a tomar... ¿Y era de Don Atahualpa? Eso no lo pregunté, era de ahí, de la casa, del Colla. Pero yo qué sé, debería de ser, no sé. Y grabé ahí, con guitarra, con el teclado. Creo que nada más, sí. O sea que ya hay lo que hablábamos más temprano, ya empezaste a producirte y ya a generar un conocimiento, pero además aplicado directamente a toda esta investigación. Esta investigación sobre Nanette, que es tu tercer trabajo discográfico, compuesto en la sierra, interpretado tanto en español como en francés, ¿no? Y ahí de alguna manera se da como ese puente también que la propia pareja tuvo, ¿no? Él se fue exiliado mucho tiempo en París y ella que era la franco-canadiense, quedó anclada en la sierra. Y hay un juego de correspondencias no respondida, ¿no? O hay una ausencia de correspondencia. Contame esa historia. Bueno, eso es muy curioso porque, claro, cuando me invitan a Gus y Dani a la residencia, yo estaba en París, pero ellos pensaban que estaba en Uruguay, porque como que habían dado conmigo por uruguayos y porque querían que alguien de Uruguay fuera a hacerlo. Y cuando les comento, le digo, estoy en París. Y eso, en realidad, por un momento fue difícil porque era como, bueno, más caro viajar. Pero le agregó un plus porque París fue un lugar, un eje también en la vida de ellos. Tanto de Atahualpa, que vivió ahí, como de Nanette como francesa. Claro. Y eso me aportó a mí también y también entré como en ese juego, porque empecé ya desde antes a intentar entender como el pensamiento de una mujer francesa, como cositas que me fueron como... Bueno, justo, y esas son las sincronicidades de la vida de las que para mí hay que estar muy atento, pero justo cuando me escriben ellos, estaba yo junto con dos argentinos que son los directores de una escuela de tango en París. Y voy a la casa y yo había visto hacía un tiempo el libro de cartas a Nanette, y cuando voy lo veo y digo, claro, el libro de cartas a Nanette estaba ahí en la casa de unos amigos míos, que es un libro que no lo vas a conseguir en París. Ellos me dijeron, mira, este es un libro que lo trajimos de Córdoba directamente, que es de Víctor Pintos. Después yo lo conocí, lo entrevisté. De hecho, ahora me manda un montón de mensajes todo el tiempo recordándome cosas de cuando presentó el libro de cartas a Nanette. Y son cartas que Atahualpa le enviaba a Nanette desde París o desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces, claro, todo ese libro yo me lo leí en París. Lo leí y además él iba contando sobre lugares y yo tenía esa posibilidad de, si él nombraba una calle, yo poder ir. Y eso para mí fue muy mágico en todo ese ir a Cerro Colorado. Claro, lo que en un principio era un impedimento o una complejidad, era por otro lado un entendimiento, ¿no? Y una cercanía a su propia historia. Y bueno, y entonces leer esas cartas fue maravilloso. Me contó Víctor que habían alrededor de 7.000 cartas que él le mandaba. Le escribía todos los días a Nanette y le mandaba de a 1 o 3 cartas por día a veces, contándole todo lo que había hecho en el día, ¿no? Y
Y bueno, y el tema era, claro, mi pregunta era, bueno, ¿dónde están las cartas de Nenet? Y se encuentran algunas, pero son poquitas, muy poquitas. Me las dieron los chicos de la casa. Quizá porque él estaba más itinerante y no estaba... Claro, totalmente. Es que, claro, las cartas estas llegaban directamente a Argentina. Claro, esas quedaban en el cerro y el resto, era se como... perdieron por ahí. Digo, es una teoría que podría desarrollar, pero es interesante porque en esa cocina donde estabas, en esa ventana que veías desde la cocina, se veía un árbol donde están las cenizas del propio Atahualpa, ¿no? Total, sí. Y eso es tremendo. Tremendo. Y revisando, obviamente, que hay una canción que habla si los árboles hablaran, que me imagino que tiene un poco que ver con eso, que es esta, Ale. Pero también él tiene una canción referida al árbol. Escuchemos esta primera que hiciste vos. Si los árboles hablaran de 3 misterios que no puedo ver, un paisaje sin principio ni finales, 7000 cartas que recibí, no sé dónde están las que yo envié, en el viento se han quedado las palabras, los pelos en el viento, la luna está cansada, no queda tiempo para el ayer, los pelos en el viento no dejan tiempo para el ayer. Es tremendo, después que tomás la perspectiva, ¿no? de ese dato, ¿no? De esa información, que es parte también, me imagino, lo que te iba impregnando en el día a día, de ir consolidando canciones, algo que te impacta, una caminata por el cerro o información misma de la propia familia, que va definiendo un poco la composición, ¿no? Sí, es que fue así, o sea, cada día era como que pasaba algo, que era como, quiero tomar esto, ¿viste? Por ejemplo, si los árboles hablaran, me acuerdo que había alguien en la casa que todo el mundo decía, y si los árboles hablaran, si los árboles hablaran. Y yo decía, tengo que hacer una canción con esto. Claro, los testigos ahí. Yo iba anotando cosas que me iban diciendo, ¿viste? Y esto de las 7000 cartas que recibí, ¿dónde están las que yo envié? En el viento se han quedado las palabras. Y pensaba también mucho, justo en esa parte del disco, porque esto ya es la 7ª canción, la antes hace un quiebre, y era imaginarme un poco... Como que me hice esa pregunta, ¿no? Cuando llegué a la canción número 6, después de haber compuesto la mayoría de las canciones con guitarra, bombo, tal, decía como, ¿qué pasaría ahora si un folclorista quisiera? Porque no como que está esa cosa del folclorista de componer hacia la naturaleza. Dije, voy a jugar a esto de componer a la naturaleza, a los árboles, a la lluvia, pero desde una mirada contemporánea. Entonces ahí empecé como a yo misma transmutar, porque también el 6º día estaba lloviendo, y sentí que algo había cambiado después de que habíamos... Es que fue de hecho, la profe, una de las profesoras, Dani, escribió todo, y ahora vamos a dar unas charlas a Buenos Aires. Creo que va a ser algo escrito, porque realmente lo que iba pasando todos los días en la casa era impresionante. O sea, parecía como una especie de peli en la que cada día iba pasando una situación que engendraba la canción, ¿no? Y eso fue muy maravilloso, la verdad. O sea, fue como... Es como... No sé cómo explicarlo. Yo también unas veces me pregunto, digo, ¿cómo hice para escribir las 8 canciones así? No lo sé, todo se dio demasiado perfecto y las condiciones estaban muy dadas para que eso sucediera, y la inspiración estaba a la orden, o sea... Es una obviedad lo que voy a decir, pero quiero poner un poco el acento también en eso, ¿no? O el foco. El disco se llama Je suis Nenet, o sea, yo soy Nenet. O sea, que vos estás encarnando a Nenet en todo el relato. Y eso te pone ya en una perspectiva también. ¿Eso ya lo sabías cuando llegaste ahí, que vas a asumir como ese rol en primera persona, o eso lo descubriste una vez que estás ahí? Eso lo descubro una vez que estoy ahí. Como que en su momento, claro, yo no entendía muy bien lo que estaba haciendo en general, ¿viste? Y cuando fueron pasando las canciones, de hecho, hay una canción que se llama Confesión del Cerro, que es la 5, y es una canción que para mí es un quiebre también en el disco, porque me pongo los lentes de Nenet un día que me muestran todas las ropas de ella, que tiene, no sé, como ropas como tejidas, muy increíbles, en los videos se ven también. Y un día me pongo los lentes y me acuerdo de la carta que había leído y digo, claro, esto tiene que ver con mirar a través de los ojos del otro, ¿viste? Y yo sentía que si no entraba en ese... O sea, no podía hablar en tercera persona,
y también porque vengo del teatro y sentía que de la manera en la que podía realmente atravesarme esta mujer era entrando, ¿no?, en ese universo. Y fue así como lo sentí, ¿no? Y no sé si Jessie Nenet es Yo soy Nenet, sino que es como necesitaba que se trajera como al presente, ¿no? Como cómo hago para traerla y que sea, no sé, como potente. Y sentí que esa era la forma. Yo creo que está potente. El disco conceptualmente es una pieza sólida, ¿no? Es una pieza única, además, es muy interesante y te ha dado un montón de insumo para presentarlo de múltiples maneras, ¿no? Con un relato, con un apoyo documental, con las canciones, con el relato mismo, ¿no? Con la vivencia que es intransferible, pero uno intenta de alguna manera también narrar lo que vivió ahí, ¿no? Eso que estábamos haciendo recién. Conversamos hoy más temprano de la influencia de distintas cantantes, compositoras de la región, ¿no? En un principio estabas muy atenta quizá a lo que pasaba en Brasil. En los últimos años siento que también hay una atención de la influencia portuguesa, ¿no? Y el fado que empieza a ganar un terreno muy grande. Y me imagino que esta experiencia que tuviste ahora en Barcelona, no sé si te llevó a Sevilla, pero la influencia sevillana también, algo de eso ya detectado un poco también en la interpretación. Entonces te quiero proponer una recorrida por algunas muy influyentes intérpretes y compositoras que comienza de esta manera. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Primero que te venga, sí, lo primero que te surja cuando la escuchás, la emoción que te llega. La emoción que llega, no sé, es como Violeta Parra, es tipo la fuerza, la potencia, pero para mí fue muy importante Violeta Parra. De hecho hice un homenaje a Violeta y además que, bueno, hay una que se llama Les Chiliennes à Paris y es una chilena en París. Ella se fue al Louvre ahí con sus alpilleras a poner sus alpilleras, todas las cosas que hacía o que bordaba. Y me recuerda también un poco a mí llegando ahí a París como muy locamente. Así que la queremos mucho a Violeta Parra, claramente. Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Otra influencia grande. Otra influencia. Chabuca Granda, dulzura, no sé, tiene una mezcla entre esa cosa de la música latinoamericana, pero además como la seducción, ¿no? Y también le hice un homenaje a Chabuca, me invitaron a cantar Cardo Ceniza, y la hicimos en una versión en candombe. También Chabuca Granda reinfluencia en mi vida. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Es más difícil de rastrearla en tu sonido, en tu musicalidad, pero también, me imagino. Está y llegó más que nada en este último tiempo, porque en Barcelona estuve tocando con una mexicana, Sabina, que la adoro y que tengo muchas ganas de que venga para Uruguay. Hicimos un proyecto de boleros y milongas y ella tocaba el requinto, la jarana, y me empezó como también a traer esa cosa más chabelística. Está presente, de hecho viví con cineastas mexicanos este último tiempo en Barcelona, entonces como que está ahí y de hecho es un muy buen plan para lo siguiente. México me tiene ahí como esa cosita, esa joyita que tengo ganas de ver. Tremendo. Es tremendo. Est-ce la vie que l'on doit toujours vivre?
vivre. Si c'est ainsi, je t'en prie, garde-moi dans tes bras. Quienes solamente están escuchando, no sé si sacan tan rápidamente quién es porque tiene un poquito de trampa, ¿no? Ella está muy ligada también a Francia, pero obviamente que ha desarrollado un montón de canción popular, nacional, ¿no? Con un aliado importantísimo como era Eduardo Mateo. Ella es Diane Lenoir, L'Entermen. Increíble también, o sea, la Diane Lenoir, y también esa conexión con París y con Eduardo Mateo y todas esa cosa que traza de Uruguay, que yo siento que es como también muy particular, ¿no? Como hoy mira, andaba por acá y decía, claro, la música, por más que atraviese otras regiones, es muy uruguaya igual. Hay algo de una sonoridad de Uruguay, de las cantantes uruguayas, de las cantoras uruguayas, que es inevitable y que yo siento que está trazado también en la música, que es innegable. Así que también conecto ahí con Diane. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Es tremenda. Tremendo, él y Regina también, o sea, también aparte esas cantoras como latinoamericanas que también cantan, por ejemplo, Elis cantaba Los Hermanos o cantando canciones en francés, como esa intérprete así, de esa interpretación como siendo latina, ¿no? Porque por ahí Chabuca y Violeta es como que son raíz, pero por ahí Diane o bueno, Elis tienen esa raíz, pero también atraviesan otras formas de cantar que me encanta. Divino. Mientras vos haces una pasada de afinación, vale. Yo voy a repasar las características, porque vos venís de una gira por Maldonado, por La Valleja, por Canelones, pero este jueves vas a estar tocando a las 20 horas en la Alianza Francesa, lo decíamos más temprano, se llama De Nenetianas y Delirios, es un espectáculo que va a estar reuniendo este tramo de recorrido artístico que es la investigación sobre Nenet, esta compañera de Atahualpa Yupanqui que hemos estado conversando, y también canciones de Delirios y Granadas, que va a ser tu próximo disco. Ha sido un placer que nos acompañaras, Melanie. Gracias. Mucha suerte en la recorrida, mucha suerte en el concierto también. Compran sus localidades por Red Tickets, me imagino, por ahí, para acompañar ahí a la Alianza Francesa. No se duerman porque no es tan grande y va a estar de bote a bote, así que nada, muchísima suerte. Ha sido un gustazo. Voy con una cancioncita. Nos vamos con una canción. Gracias por estar ustedes del otro lado también. Esto es La Música Me Llueve. Quiero confesar que muchas veces me parezco a tus ojos, como si no fuera yo, sino tú. Quiero confesar que es madrugada. Voy camino y sin rumbo, observándolo todo y parando en todos lados. Ay, 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 Je te confesse, je manque mes rêves, petit monde, ma petite fleur sur les tissus. Je manque. Je regardais la colline, je te vois et je t'envoyais l'amour, puisque ça c'est mon nature.
Ça, c'est la vie. On le. Aïe, 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 quiero confesar que finalmente hoy he visto a París sin egoísmos y sin máscara, con la verdad de mi alma, con tus ojos, con tus ojos, con tus ojos que son flores. Mela Gervasi, gracias.